Española, como es Quique da Costa y José Antonio Navarrete, el sommelier del restaurante Quique da Costa, 3 estrellas Michelin en la Comunidad Valenciana. Hemos tocado durante la mañana, como habéis visto, y yo también os lo anunciaba al principio, cómo la historia se ha ido colando en varias ponencias, en algunas de ellas, como en la primera, la historia desde Columela hasta los vinos del Marco de Jerez ha sido evidente y hemos catado y demás. Y ahora vamos a ver también cómo la historia se convierte en el hilo conductor de una experiencia gastronómica con unos vinos de Jerez en una zona y una geografía donde llevamos 3000 años, como se nos comentaba al principio, elaborando vinos, y también con la sensibilidad de un cocinero andaluz preocupado, que ha trabajado, que se ha, iba a decir obsesionado, pero en el sentido positivo de la palabra, por indagar en las raíces de esta gastronomía de Al-Ándalus. Y es un verdadero lujo poder recibir en este escenario, desde Córdoba, a Paco Morales, del restaurante Nur, 3 estrellas Michelin, de la capital cordobesa. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, Paco, por tu cariño, por tu devoción, que conocemos ya por los vinos, ¿no? De hace muchos años por nuestros vinos. Sí, total. ¿Vale? Y estamos encantados de poder escucharte, de poder empaparnos de tu conocimiento y de todo ese trabajo de investigación que realizas desde tu casa, desde NUR. Así que Pepe. Arrancamos y tú y yo el escenario y la audiencia. Venga, muchas gracias. Bueno, antes de nada, voy a ser muy breve en el agradecimiento. Bueno, vivimos época convulsa en todo, bueno, a nivel global, como bien sabéis, en general. Y yo solo quiero hacer un llamamiento a los que hacen, ¿no?, el marco de Jerez, ¿no? Estas generaciones que han pasado de padres a hijos y otras no tan nuevas tampoco, de que resistan, ¿no?, y que sigan creando cultura a través de un ingrediente, un alimento milenario como es el vino, ¿no? Digo tiempos convulsos porque parece que, bueno, no voy a decir que no estén de moda estos vinos, como bien sabéis, para el gran público, pero es cierto que para el gran público cuesta, ¿verdad? Somos poca gente, que cada vez esperemos que seamos más, los que nos gusta el vino, ¿no? Y lo que nos gusta esta cultura que se crea alrededor de él. Entonces, simplemente un agradecimiento de que sigáis resistiendo. Yo sé que no es lo más rentable del mundo, seguramente, dedicarse a la venta de estos vinos maravillosos, pero sí que quería públicamente daros las gracias que sigáis apretando y haciendo algo único como estáis haciendo. Perfecto. ¿Tenemos la presentación? Vale, muy bien. Si me voy a permitir, para mí hoy estoy en la catedral no del vino, sino del conocimiento, para mí como cocinero y como persona amante del vino, ¿no? Me gusta muchísimo el vino históricamente y siempre he entendido en un restaurante que el vino tiene que, en algún caso, mejorar incluso un plato, ¿no? Me pasa a mí en el restaurante cuando nos ponemos con nuestro sommelier, Joel Prado, o camarero de vinos, como dice Pitu. A mí personalmente el vino le da una perspectiva distinta a un plato y una experiencia, ¿no?, en definitiva, ¿no? Es cierto que en estos últimos años, por las circunstancias que sean, no voy a decir que estemos bien visto o mal visto la alta cocina, los restaurantes 3 estrellas Michelin, pero para mí hoy sí que es un día importante para seguir hablando de cultura, hablando de belleza, hablando de sensibilidad, porque es tal el ruido que hay a nivel mundial en todos los aspectos hoy en día, ruido de mucho tipo y sobre todo mucha dispersión en lo que es la belleza, la sensibilidad, que me vais a permitir poder leer hoy la presentación por lo que os digo. Os tengo tanto respeto a Jerez y tengo tanto respeto a lo que se hace aquí, nosotros hacemos también en casa, que voy a poder, o sea, decido leerlo por respeto a Jerez y por respeto a mi casa para poder hacer y utilizar palabras muy precisas. Bueno, para mí es un honor estar hoy aquí para hablar de dos pasiones que me atraviesan profundamente. El vino de Jerez y la cocina como vehículo de memoria, cultura
y vanguardia. En esta charla quiero invitaros a recorrer dos trayectorias, la de los vinos del Marco de Jerez, sin lugar a duda, con su historia milenaria, y la de Nur, el restaurante que fundé en Córdoba, como homenaje al legado andalusí y como laboratorio de tiempo, identidad e innovación, ¿no? Por eso es el nombre de la charla que vamos a dar hoy, del Mosto a la Rope, caminos cruzados entre Jerez y Nur. He de decir que muchas veces se antepone la figura del sommelier o camarero de vinos a la del cocinero y al revés, y para nosotros en casa, quien haya venido a Nur alguna vez, están más que invitados, estaré ahí para atenderos. Hay siempre una dicotomía, ¿no?, de la importancia. Al final la importancia es el hedonismo del disfrute, ¿no? Y muchas veces, y nos pasa mucho ahora en nuestras mesas, que suele venir algún cliente que por tema de salud o quizás por creencia, pues igual le cuesta tomar vinos generosos u otros vinos, ¿no?, en este caso, ¿no? Y aunque a primera vista puedan parecer mundos distintos, veréis que hay entre ellos más vínculos de lo que imaginamos. Porque Jerez y Nur hablan el mismo idioma, el de la paciencia, el de la búsqueda de la esencia, el de la transformación que ocurre cuando se respeta la tradición pero no se teme al futuro. El origen como punto de partida. Paciencia, transformación con respeto a la tradición sin temer al futuro, ¿no? Yo creo que esto es algo para nosotros súper importante, ¿no? Cuando me llamó Pepe y me hizo la faena, ¿no? sé si faena o marrón, llamándolo así cordialmente, oye, que queremos que vengas aquí a Jerez a presentar un poco qué haces con tus vinos, con el Marco, en tu restaurante y demás. Y digo, bueno, a nosotros siempre nos ha apasionado, ¿no? Como champán, Jura, Borgoña, Jerez, Rioja, Ribera. Hay muchas denominaciones de origen y Jerez para nosotros siempre pues ha tenido un lugar muy especial en nuestro restaurante, ¿no? De hecho, aprovecho que a mí me emociona mucho, recuerdo el Bulli en el año 2004, cuando estaba Juli Soler, que nos contrató, junto con Albert y con Ferran, que estaba por ahí, y nunca entendí Jerez o el mundo de los vinos sin Juli, como todos conocéis, todo lo que ha aportado a la gastronomía mundial, y especialmente aquí, a este territorio, ¿no? Entonces, para mí, siempre que se habla de vinos de Jerez o de Jerez, se me enciende esta parte de la memoria de nuestro cerebro y me acuerdo infinitamente de Juli, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, el origen como punto de partida. La historia del vino de Jerez comienza hace más de 3.000 años, como sabemos, cuando los fenicios trajeron la bebida en la península ibérica. En aquel entonces se entendía que el vino no era solo una bebida, sino un símbolo cultural, una ofrenda a los dioses, un conector entre tierra y espíritu. Jerez ha sido romano, ha sido árabe. A pesar de la prohibición coránica, continuó con su legado, pero con distintos fines medicinales, producción de perfumes y ungüentos. Se toleraba su producción como mosto, así, o transformaba en vinagre jal, que sí era lícito, ¿no? Incluso cuando el califa, Alacán II, quiso arrancar todas las vides, sus consejeros lo disuadieron, ¿no? En Nur cocinamos con vinagre de dátiles o de uva, como se hacía en las casas andalusíes, donde el vino se escondía en la alacena o se transformaba en arrope para no ser condenado. Bueno, aquí tenemos el mosto, algo muy fundamental y muy interesante para nosotros. También utilizamos, que muchos conocéis, la Graf Verjus, que se utiliza mucho en la cocina medieval y sobre todo la francesa, se utiliza con mucho más hincapié. Y bueno, como sabéis, el mosto fermentado de lo que es el zumo de uva, de uva sobre todo, bueno, verdejo, palomino, se fermenta y tenemos la Graf Verjus, ¿no?, en este caso, ¿no? Bueno, aquí en Al-Ándalus lo que intentamos con la historia es recuperarla, estudiarla y crearla, ¿no? Esto es muy importante y muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque al final entendemos que hay una tipología de vinos que puede encajar con nuestros platos, nuestra cocina, con nuestros matices. Ahora vamos a ver 3 ejemplos. Uno vais a probarlo al final del todo, con una sorpresa que tenemos. Y es muy interesante en este caso, ¿no? Tenemos aquí un plato que nos emociona, que es tan simple y a la vez de simple, con una armonía y una forma de entender lo que es la gastronomía sencilla, pero con arraigo. Hay una berenjena asada a la llama en la parte de abajo,
utilizamos, que lo vamos a ver, una de las ediciones limitadas que hizo nuestros amigos de Equipo Navazos, una bota seleccionada fantástico. Y bueno, se ha dicho mucho, se habla mucho y se sigue hablando mucho del vino de Jerez, como bien sabéis, de los perfumes, de los vinos de pañuelo. Y en este caso, para mí este vinagre es un perfume, sin lugar a dudas. Es un vinagre que reducimos muchísimo, se ve en lo que es la berenjena, que es la parte de abajo, y añadimos unas 8 o 10 gotas de esta reducción, ¿no? de este vinagre, ¿no? Acompañamos, como no, con una lámina de tocino ibérico, Joselito, un poquito de caviar, para darle un poco de salinidad y parte de textura en este caso, y un queso de cabra suave, de nuestros amigos Beso de Quesos de Guarromán, de Jaén, que es maravilloso porque tiene tiene una suavidad a un queso de cabra que normalmente parece hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Que tienen que ser todas las cosas como estándares palatalmente hablando, ¿no? ¿Qué significa estándar palatalmente? Pues oye, pues que no tenga aristas, que guste, que sea redondeado, que sea cremoso, que sea untuoso, que no tenga acidez, ¿no? Entonces, bueno, gran parte de la sociedad, desgraciadamente, con este paladar estándar, pues muchas veces lo que es lo punzante, lo que es el aroma a fruto seco o el nervio, ¿no? Como diríamos en cocina y también se utiliza en el mundo del vino, como bien sabéis, que algo que tenga nervio, ¿no? Pues aquí intentamos que tenga nervio, y el nervio se lo da, entre otros, el vinagre, que tiene una presencia menos alcohólica en este caso, porque reducimos y está hecho a posta, y para poder acompañar con un vino pues, maravilloso, ¿no? En este caso, ¿no? Podría encajar con un oloroso perfectamente, con un palo cortado, sin lugar a dudas. Y bueno, parece una odisea para tal lo que voy a contar, pero parece que tanta grasa puede funcionar o no. Bueno, la berenjena al final te va limpiando y te va haciendo, ¿no? Entender que se pueden hacer platos, aunque sea un plato contradictorio, ¿no? De lujo, por el caviar, de alguna manera, con platos, o sea, con ingredientes menos nobles, ¿no? En este caso, ¿no? Por eso decía el plato contradictorio, ¿no? Aquí vemos cómo vamos salivando ya, ¿no? Con este, cómo se funde, ¿no? Este queso de cabra con esta lámina de tocino ibérico, con esta berenjena y con este vinagre reducido con caviar. Y a nosotros siempre nos gusta mucho y ponemos mucho a prueba a los camareros de vino de Nur, a los sommeliers y a los cocineros, los ponemos a prueba con distintos vinos de aquí del marco, con distintos platos, y a ver si son capaces de equilibrar, ¿no? Porque al final creo que todo de alguna manera aceptamos lo que es lo que tiene que ser, ¿no? Y muchas veces descubrimos armonías y matices en un plato, en un vino, que realmente nos emociona, ¿no? Y yo creo que esta es la parte que por eso estoy leyendo esto yo y así, ¿no? Yo no leo esto, os leo esto para intentar buscar la palabra adecuada hoy por el respeto que tengo hacia Jerez y para no estropear, ¿no? la ponencia. Entonces prefiero que vaya de que dice, bueno, este chaval o no tiene memoria o no ha ido al colegio y no quiere leerlo o decirlo a su manera de expresarse, pero hoy aquí en Jerez mido mucho mis palabras por respeto. Bueno, aquí tenemos, muchos de vosotros conocéis a Equipo Navazos, que hacen cosas extraordinarias. No voy a descubrir aquí algo que ya sabéis, la bota no de 106 de este vino, perdón, de este vinagre que es fascinante. Ya hicimos un trabajo con la denominación de origen con los vinagres, fantástica. Bueno, y ahora nos vamos a ir un poquito. Nosotros también, ¿no? Empezamos con el origen. Nuestro origen es Córdoba, Al-Ándalus, un pasado glorioso, rebosante de mestizaje, de ciencia, de refinamiento y de cocina como forma de conocimiento. Nuestra primera etapa fue la de recuperación de ese legado, cocinar sin ingredientes nuevo mundo, investigar códices, traducir recetario antiguo, a cierto modo como los primeros creadores fuimos arqueólogos del sabor. He coincidido ahora con López Linares, aquí el director, para la primera gran globalización del mundo, ¿no? La primera globalización cuando empieza el siglo XVI, un documental que os recomiendo encarecidamente que veáis. Hay de aceite de oliva, hay de Jerez, pero a mí personalmente el del siglo XVI que ha hecho con la primera globalización, ¿no? Me parece un documental digno de admirar y de cómo hablan, de cómo, que parece que aquí de Jerez o de Andalucía nos hacemos de menos, pero no olvidemos que hoy creo que hay muchos cocineros sumilleres de otras partes del mundo que vienen a ver
qué se hace en nuestra tierra, ¿no? Y aportar, por supuesto, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? Este camino de ida y vuelta, ¿no? No solamente para América, que conocemos todos la ida y vuelta que hubo, sino a nivel conocimiento. Creo que es interesante que se siga con este espíritu de aprendizaje y Copa Jerez para mí personalmente. Nunca participé, creo que por tiempos, me hubiera encantado participar, algún día igual me animo y participo, la verdad, pero siempre ha sido y seguirá siendo un referente de intercambio de conocimiento, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos que en nuestro territorio, y hay que aplaudir, se puede hacer también este concepto de intercambio, ¿no? Está bien irnos a otros lugares, hay otras latitudes, aprender qué se sigue haciendo y demás, por supuesto, debe ser así. Pero una vez que va más o menos controlando qué se hace o se deja de hacer, me parece muy interesante el concepto de que se venga de fuera. Bueno, el terror como identidad, ¿no? En Jerez el terror no es solo la tierra albariza, es el clima, que ya sabéis todos, es el viento de levante, es la forma de construir las bodegas, es una suma de factores materiales e inmateriales que hacen que ese vino no se pueda ser replicado en ningún otro lugar del mundo, como todos conocemos. En Nur, ese terroir es nuestro contexto, la cocina andalusí, la Córdoba califal, los ingredientes del entorno, pero también la forma de mirar nuestra bodega son los libros, las historias, las herencias, que reinterpretamos con una forma de mirar. La herencia reinterpretada con una forma contemporánea. Nosotros no queremos copiar el pasado, sino dialogar con él. Esto es importante. Como hace una solera con sus criaderas, ¿no? Un concepto más de dialogar, como siempre nos ha contado Antonio Flores, entre otros, personas importantes en el marco. Creo que es más importante, más que copiar el pasado, qué hago en el pasado, qué me inspiro, yo creo que es más interesante el diálogo, ¿no? Como para cosas de tener, ¿no? Hay una falsa dicotomía entre tradición e innovación. Jerez nos demuestra que innovar no es traicionar el pasado, sino prolongarlo. Cuando se creó la manzanilla en Sanlúcar fue una innovación. Cuando se pensó por primera vez en fortificar un vino para que sobreviviera a las travesías oceánicas también, ¿no? Yo creo que este es un poco el espíritu, ¿no? Que quiero comentar y sobre todo puntualizar, ¿no? El concepto de tradición e innovación, ¿no? Tan manido, pero bueno, al final no dejamos de hacer y de crecer si no miramos al pasado, ¿no? Aquí hay un plato muy interesante que armonizamos con un oloroso, con De la Riva, de Willy Ramiro, interesantísimo. Y aquí hay un plato que a mí me emociona. ¿Por qué? Porque hay unos simple anacardos que están cocinados durante largo tiempo. Tenemos también un apionabo también, cocinado, una salsa de té negro, una salsa de té verde y unos anacardos, ¿no? Y bueno, con cordero en la base, que no se ve, cocinado, largo tiempo, y luego un guayú asado a 5, ¿no? Con el concepto de los vinos y con los barcos y demás, a mí siempre me causaba la curiosidad del té verde y el té negro, ¿no? Que si eran productos distintos, si no. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento tener este lío, ¿no? En la cabeza, ¿no? Decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Es el mismo producto? ¿No es el mismo producto? Entonces, bueno, encontramos historias, una de las tantas miles que tenemos desde Andalucía y desde España para seguir inspirando al mundo a nivel contradicción, importante, contradicción, como luego el mundo también nos ha inspirado a nosotros, lógicamente. Pero me pareció muy interesante cómo estos barcos salían de sudeste asiático, ¿no? Salían estos barcos con el té verde y conforme iban llegando al Reino Unido, ¿no? En estos barcos se iban oscureciendo, ¿no? Esta hoja de té, ¿no? Entonces, bueno, aquí hacemos este juego, ¿no? Con el anacardo, con el té negro, con una potencia muy fuerte, mucho amargor, incluso desagradable en boca en un momento dado, puede llegar a ser. Luego tenemos el apionabo que está cocinado en leche, que está un poquito más amable, con la salsa de té verde. Nos ayudamos con alga codium de Antonio Muñoz, que esto es muy curioso, como anécdota. Antonio Muñoz, que todos conocéis que, vamos, lo trabajo con Ferran y el Bulli, Juli y toda la gente maravillosa del Bulli, nos lo descubrió a todo el mundo, también con Mugaritz, por supuesto. Y claro, yo a Antonio cada siglo me llamaba, cada año, y decía, Paco, ¿por qué año vamos en NUR? Porque claro, la alga y tal, y oye, las algas, como pasa con los moluscos y tal, ya hago alguna trampita en el siglo X, XI y XII, que cogíamos algún molusco y lo cocinábamos, ¿vale? Porque al final nos inspiramos en el pasado, pero en clave moderna y tal, pero me llamaba y ya en el 18 ya, que estamos este año, y oye, este año ya puedo utilizar alga, venga, mándame alga codium, que vamos a hacer
un licuado de Codium y vamos a jugar con las texturas del té verde y con el té negro, ¿no? Y es cierto que en el té verde, se lo decimos al cliente después, del Codium no añadimos té verde, se lo contamos al cliente después, cero, nada, y en el anacardo sí que le añadimos té negro, ¿no? Para que tenga esta personalidad y sobre todo esta presencia, ¿no? Aquí veis, bueno, pues aquí se ve perfectamente cómo la grasa de este animal que está en el 16, el protectorado de Japón en español, llamado Edad de la Luz, como sabéis, con el té Yokuro y demás. Era un té súper translúcido, como muy luminoso, por eso el concepto de la luz en aquella época, en el 16. Y bueno, me apetecía mucho ahora en el 18 pues hacer un guiño a esta cultura que tanto le hemos aportado y tanto nos ha aportado a nosotros, ¿no? Como la cultura japonesa, ¿no? En este caso. Bueno, fantástico. Podemos sacar cuando quieran el brandy, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Wagyu no hay hoy. Habrá otras cosas que no habrá preparado la organización seguramente que serán deliciosas. Tenéis que venir a Nur a probar este plato, quien le apetezca. Y es un plato que me va a parar un minuto más, si me permitís, que bueno, que tiene esta dicotomía, ¿no? De, ostras, cordero asado. Claro, me viene alguien que come lechazo en Castilla y León o en otro lugar del mundo y... Ah, vale, muchas gracias. Ah, el agua es para mí también, ¿no? Vale, muchas gracias. Tiene que traer doble ahora, ¿lo sabe, no usted? Ah, vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Vale. Bueno, esta bebida que ahora Alberto va a contar en un rato, podemos contar. Y claro, quien es purista del lechazo del cordero dirá, bueno, pero es que el cordero está ahí abajo, tal, con el guayú, y eso es verdad que funciona francamente bien, ¿no? Lo que es la grasa, con a veces la poca grasa que tiene este cordero lechal, que es más parte láctea, cárnica, con lo cual, con un oloroso como este, ¿no? De nuestros amigos Willy Pérez y Ramiro, funciona súper bien. ¿Por qué? Porque tiene un grado alcohólico contenido, tiene una untuosidad, una cremosidad fantástica que me va a cortar y me va a ayudar con la grasa de ese guayú, ¿no? Entonces yo creo que recuerdo en mi tierra, en Córdoba, ¿no? Que conocéis todos, ¿no? El rabo de toro al oloroso, o al Pedro Jiménez también se utiliza mucho, y a nosotros nos apetecía muchísimo, muchísimo romper un poco y decir, bueno, vamos a poner un oloroso, que se ha hecho históricamente, lo ha hecho Juli en el Bulli con sus sumilleres, que veo ahí estas 6 hijas por ahí, y alguno más. Pitu, por supuesto, pero digo, bueno, vamos a hacer con Joel Prados, que es nuestro sommelier de Nur, digo, oye, necesitamos poner un oloroso como corresponde, tener alternativa de tinto, porque sí, señores, señoras, nos siguen pidiendo tinto en la carne, en los restaurantes. Da igual que sea una taberna, da igual que sea una venta, da igual que sea un mesón, un restaurante de 1 estrella, de 2 estrellas, 3 estrellas. Sí, nos siguen pidiendo vino tinto para armonizar la carne. Y no es el cocinero que quiere poner aquí su gusto. A mí me encanta, yo soy súper diverso a la hora de plantear. Pero que tengáis claro que en un 3 estrellas Michelin suelen pedir, no todos los clientes, no me malinterpretéis, hay gente que se deja llevar, pero hay un día un 15 o un 20% que pide vino tinto para acompañar una carne. Yo creo que desde aquí tenemos que reivindicar que hay muchas tipologías de vino que iría y va aquí fantásticamente bien, como lo que es el vino tinto, que, bueno, que a mí me apasiona, obviamente, como tal, pero para este caso queríamos ahondar un poco en esto, ¿no? Bueno, aquí hay emoción, bueno, pues, cocinero que sirve vinos sumeros, y esto hoy me apetecía en Jerez, que mejor en esta catedral que contarlo, ¿no? Claro, yo durante mucho tiempo, recuerdo una vez que me vino hace, yo qué sé, para grabar en el Amazon con el documental, Leo Andoni, oye, ¿puedes bajar aquí que tenemos un documental con Amazon? En el 2020, hace 5 años. Sí, baja. Y lo primero que me dice Andoni, dice, Paco, por favor, me están llamando todos los sommeliers del mundo mundial, córtate un poco cuando se ve vino a las mesas y habla de los sommeliers y de los camareros de vino y de la gente que se dedica a hacer ese trabajo maravilloso, que yo también lo pienso así, no me malinterpretéis, porque, tío, estás aquí con el vino, que si esto, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y recuerdo a Pepe comiendo con Eva de Valencia que decía, oye, pues joder, pues la verdad que armoniza muy bien el vino con el plato y tal. Y yo me ponía pues súper radical, ¿no? Con el asunto, ¿no? Porque hay que hacerlo perfecto, soy muy perfeccionista, pero bueno, la edad pues te va quitando esa perfección
y te va haciendo más humano. Vale. Uy. Vale. Aquí, si os parece, vamos a llamar a nuestro amigo Alberto. Un aplauso para él. Bueno, aplauso, no sé si aplaudís aquí, pero entiendo que sí. Un aplauso para Alberto. Vale. Muchas gracias. Vale, que no va a hablar mejor que él, del Brandy Gran Reserva, fundador supremo de 18 años, que a mí me apetece mucho, ¿no? Que nos cuente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo quiero agradecer a Paco su valentía y a Pepe Ferrer y a Copa Jerez en general, porque hoy es el primer día que en Copa Jerez se va a maridar con un brandy de Jerez, que no es un... primer día hoy, ¿eh? Hoy es el primer día. ¿Y tiene que venir un cocinero aquí a poner brandy? Hoy has brandy? hecho historia. Vale, vale. En Copa Jerez. Y no estamos tan lejos del vino, porque nuestro brandy de Jerez supremo, pero todos los brandy de Jerez, para ser denominados tales, tienen que estar envejecidos en una barrica que previamente contuvo un vino de Jerez. En este caso es un vino oloroso. Fundador Supremo 18 es un brandy de Jerez que envejece en barricas que previamente han tenido de los más viejos olorosos de nuestra casa. Ha sido un gran repaso a la historia y Fundador también tiene mucho que contar de la historia. Si venís a la bodega El Molino, en nuestra bodega veréis la bodega en pie y en funcionamiento más antigua de Jerez, la bodega El Molino. Y Brandy Fundador, de hecho, recibe su nombre porque es el fundador de la categoría. Hace 150 años, el año pasado, don Pedro Domecq descubrió que ese encargo de holandas que no se habían recogido y que habían permanecido en esas botas de Jerez, las botas, las barricas, eran los contenedores de la época. Se transportaba aceite, queso, te traían de vuelta ginebra, pero en este caso lo que habían contenido eran vinos de Jerez. Y lo probó y dijo, a partir de ahora lo vamos a hacer siempre así. Y se estableció la categoría Brandy de Jerez. Como es la primera vez, requiere un poco de manual de instrucciones, como yo digo. Si os acercáis la nariz de un brandy, veis que la graduación alcohólica es más fuerte que la de un vino, por lo tanto, tener cuidado. Pero en esta nariz, que va a maridar a la perfección con este bombón que nos va a explicar Paco por su complejidad, empezamos a descubrir notas que van más allá de la fruta, que van más allá de la madera. Empezamos a encontrar también ciertas notas animales, las animales como el cuero, por ejemplo, ciertas notas especiadas que van a maridar muy bien con ese bombón que lo vamos a ver a continuación. Y a mí que me gusta maridar no solamente por afinidad y por contraste, sino salirme un poco también de ese dogma y también ir a maridar por temperatura, este bombón requiere calentarlo en la boca. Así que yo lo que sugiero es calentarlo directamente con un sorbo de brandy. Lo vamos a poner una pequeña porción en la boca, la vamos a masticar, la graduación alcohólica de 40 va a ir bajando, se va a hacer un poquito más amable en la mezcla con la saliva, lo tragamos, exhalamos y ahí tenemos toda la información que necesitamos a nivel organoléptico para preparar el paladar, repito, para este bombón. Fantástico. Tomaremos el bombón y daremos un siguiente sorbo. Vale, el bombón está saliendo, ¿no? Ahora, jefe. Venga, vamos a ir saliendo con el bombón. Buah, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Mientras sale el bombón, a mí me gusta decir que bodegas como las nuestras, pero no únicamente las nuestras, son historia, pero también son historia presente. Nosotros tenemos botas firmadas por Lola Flores, pero también tenemos botas firmadas por un rapero sevillano que se llama Totequín, con lo cual creemos y queremos que la categoría sea también apreciada por las nuevas generaciones. Pero es cierto que el maridaje con destilados, el maridaje con brandy, a día de hoy todavía requiere cierta valentía. Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Al final, nuestro tipo de restaurantes, en nuestro caso, tiene que ayudar a hacer cosas distintas que no se hacen en el día a día, ¿no? Normalmente, ¿no? Vale, ya están sirviendo, ¿no? La parte de atrás tenéis el bombón ya, ¿sí? Vale, bueno, pues si me permitís, y ahora sigue, ¿no, Alberto? Seguimos, sí, ¿no? Adelante. Vale, bueno, tenemos aquí, lo ponemos en la lengua y dejarlo, si me permitís, de en vez de comerlo, es una sensación muy agradable. Lo meto en boca, lo dejo un minuto aproximadamente si fuera posible. Sé que la ansia muchas veces a mí me pasa, ¿eh? Con un poquito de azúcar y un poco la emoción. Uy, ¿qué es esto? Venga, me lo como ya. Yo soy el primero, me como 8 o 10 de estos cuando puedo. Entonces, me lo como, lo pongo en el paladar un minuto, minuto y medio y a partir de ahí ya empiezo a masticar y empiezo a ver estos matices que vamos a compartir juntos, ¿vale? Vale, se va derritiendo. Disculparme que hable con la boca del bombón, pero
Así, vamos. Ya 20 segundos, 15 segundos, ya se va fundiendo. Ve las notas del adobo de una carne, de un pescado, ¿vale? Como tenemos comino, tenemos pimentón, tenemos orégano fresco y tomillo. Hierbas rastreras, que muchas veces las hierbas rastreras pues como que no gustan o que están, no están. Y bueno, somos territorio, al menos donde yo estoy en Córdoba, con Sierra Morena, que hay mucha hierba rastrera y es fantástica para nuestros guisos y sobre todo para nuestro tipo de cocina que hacemos, ¿vale? Maestro, puedes seguir si quieres, ¿eh? Y aprovechamos todavía que tenemos esa carga de sabor, esa carga de especias que quizás no lo esperábamos en un bombón, ese toque de comino final sobre todo, y le damos otro sorbo de disfrute para este brandy, de limpieza de paladar. Vemos como este brandy ya maridar con brandy no es de valientes solamente por la graduación alcohólica, es de valientes por la carga de sabor que tenemos, porque tenemos una carga de sabor y de aromas que tenemos que ir descubriendo, que tenemos que ir conectando con nuestra biblioteca de aromas y sabores. Los aromas y los sabores que tenemos en la biblioteca son las que tenemos que intentar identificar, y cuanto más complejo sea, más ganaremos. Funciona bien, ¿no? ¿Funciona bien? Yo creo que funciona muy bien. Limpia, ¿no? Te lo limpia muy, es muy limpio. Sobre todo con un bombón que se mueve entre los límites de lo dulce y lo salado. Y luego hay una cosa que me gusta mucho, recordando a Isabel Mijares, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, del cuero en el mundo del vino, o en este caso en el brandy. Nosotros, como sabéis, en Córdoba el tema del cuero tiene mucho sentido, y bueno, el tema del cordobán, en este caso medieval, y sobre todo el andalusí, es el guadamecí, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito, ¿no? El concepto que decías de cuero, ¿no? Sí, para salir un poco de las notas obvias de fruta y de madera, y encontrar también la complejidad que bebe del oloroso. Al final, este brandy lo que vamos a encontrar son muchas notas que encontramos también en los olorosos muy viejos. Qué bueno. Muy bien, fantástico. Salud, ¿no? ¿Se brinda con brandy o no? Se brinda, sí, ¿no? Bueno. Se brinda con amor, más que con salud. Salud, ¿eh? Amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. No te vayas, no te vayas. Estamos ya aquí. Bueno, yo 2 minutos 3 máximo para acabar ya. Pepe, te vamos a dar 5 minutos encima, ¿eh? Te vamos a regalar 5 minutos para que equilibres. Perfecto. Bueno, brevemente. Jerez y Nur son, a su manera, puentes entre épocas, entre territorios, entre lenguajes. Uno hecho de uvas, levaduras y botas centenarias. Otro hecho de ingredientes, manuscritos y fuegos. Pero ambos comparten un propósito, emocionar, provocar esa vibración íntima que sentimos cuando algo nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y a dónde podemos llegar. Como buen final en nuestra casa, nos encanta acompañar la experiencia de pequeños bocados que creen un cierre perfecto. Es por eso que os presentamos el bombón Muruno, haciendo referencias a la historia a través de Travesía, ese mix cultural donde el buen hacer de las personas que trabajan las vides y lucharon por su conservación y preservar el legado. Nada, brevemente agradecer a Copa Jerez por la invitación, Pepe y todas las personas que integráis lo que es el marco y la denominación. Y nada, como decía al principio, para mí es un honor increíble estar aquí este año, simplemente compartir un poquito lo que solemos hacer, y espero que ya os veo por ahí. No sé si os deja una sonrisa. ¿El brandy ahora, esta hora, no? ¿El brandy? ¿O el bombón? ¿No, Pepe? O ambas cosas, ¿no? Oye, yo creo que, Paco, has inaugurado un capítulo de I+D importante dentro de Copa Jerez, incorporando el brandy de Jerez a un maridaje. Yo me sumo a las palabras de Alberto, que te felicitaba por el atrevimiento. Bueno, muchas gracias, Alberto. Y ha venido genial. Yo deciros además una cosa, ha sido una sorpresa, porque ese bombón con todo el especiado, la grasa del cacao, realmente cuando tomabas y disfrutabas de este brandy supremo de 18 años de fundador, que está envinado en botas muy viejas de oloroso. Tiene un aporte tremendo, y cómo abría toda la zona del especiado, todo el equilibrio del especiado del bocado. O sea que muchísimas gracias. Gracias, Alberto, gran ambasador del brandy de fundador, gracias por habernos traído a hacer posible este maridaje. Y Paco, muchísimas gracias por el cariño, muchísimas gracias por el cariño que siempre tienes a nuestros vinos. Muchas gracias. Y vamos a disfrutar, y yo entiendo que él también va a disfrutar, vamos a disfrutar de Paco también, porque
mañana forma parte del jurado internacional de Copa Jerez y tenéis el gran desafío de elegir cuál es la mejor propuesta. ¿De acuerdo? O sea, un fuerte aplauso para Paco y Alberto. Muchas gracias. Y hay que ir a NUR, ¿eh? Venga. Hay que ir a NUR. Muchas gracias, Paco. Gracias. Pepe. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Muy bien. Confesaros que es un gustazo ver la sala llena del Teatro Villamarta casi desde primera hora, con lo cual este hijo pequeño que es el Fórum de Copa Jerez podemos darlo ya por consolidado tremendamente dentro del programa. Preparamos escenario y atentos porque el final de la mañana es de traca, así que atentos. ¿Vale? ¿Todo controlado?